Saludo franciscano de paz y bien para todos y cada uno de ustedes, queridos seguidores, amigos, personas que se han identificado con este podcast de Levántate. En esta ocasión nos encontramos con un hermano, un amigo, pero también un profesional en el ámbito de la educación, Fray Jorge Armando Gómez Salgado. Él es el actual rector del Colegio Franciscano del Virrey Solís en la ciudad de Bogotá y además es licenciado en Filosofía de la Universidad de San Buenaventura, licenciado en Teología de la misma universidad y es magíster en Filosofía Contemporánea. Ha desarrollado distintos cargos a lo largo de su no solo carrera como profesional, sino también desde su vocación y misión franciscana en la provincia de la Santa Fe, al servicio de la Orden de los Hermanos Menores en nuestra iglesia. Y de manera especial, hoy nos quiere acompañar para tratar un tema muy especial. Vamos a hablar estos breves minutos sobre educación desde el tópico de la ética. Saben ustedes que recientemente hemos finalizado en Colombia la Feria Internacional del Libro y es en ese marco en donde el país invitado, Brasil, no solamente trató temas referentes a la naturaleza, al sentido de la casa común y a todas las realidades de la vida literaria en el país. También trabajó un tema fundamental y es la educación y la ética. Por eso no es menor que hoy, con un rector de una institución de corte cristiano y en el caso nuestro franciscano, hablemos con él, pasados estos días de la Feria del Libro, sobre una temática fundamental y es este binomio ética y educación. Fray Jorge, bienvenido a este podcast y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fray Jonathan, por esta invitación tan especial que me haces. Un saludo fraterno para todos tus seguidores que diariamente están allí sintonizados con Levántate. Realmente un instrumento grande de evangelización, de formación, muy necesario para todas las personas que se han comprometido de una manera especial en el seguimiento de Jesucristo y que tienen un papel activo dentro de la Iglesia Católica en los diferentes ámbitos, no solamente el educativo, sino también el político, el social, el familiar. Bastante importante este espacio y te agradezco por ello. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Fray Jorge, con 3 preguntas muy sencillas, a petición precisamente de muchos jóvenes y personas que trabajan en el ámbito educativo y que me han dicho, Fray Jonathan, ¿por qué no hablar de educación y de ética? Y entonces allí, en ese binomio, te quiero ubicar para hacerte estas 3 preguntas. La primera, y comencemos por ahí, ¿cuál es a tu juicio como líder de una institución educativa, Jorge, las políticas que pueden favorecer una ética desde la pluralidad, pero sin faltar a la identidad educativa que dimanas al menos aquí en esta institución? Bueno, muy bien. Es una pregunta bastante densa, ¿no? Bastante fuerte, amplia, pero muy importante que nos la planteemos porque creo que es necesario que uno se defina y se ubique en el contexto de la pregunta exactamente. Y el contexto de la pregunta es educación. Y allí tenemos la primera dificultad, ¿no? ¿Qué estamos comprendiendo por educación? ¿Qué se entiende en Colombia por educación? Porque en este tiempo de la posverdad, donde todos decimos tener la razón, donde cada uno quiere llevar, digamos, a su orilla los conceptos, las definiciones, es importante definir esa plataforma de qué es educar. Y educar, evidentemente, para nosotros los educadores cristianos, católicos y franciscanos, ingresa en el ámbito o está en el ámbito de el formarse, del poder equipar a una persona para que esa persona pueda enfrentar no solamente retos profesionales o laborales, sino que pueda desde una manera integral enfrentarse a la vida. Entonces, desde allí, desde este concepto de educación que es equipar a una persona para que enfrente la vida integralmente, pues entonces nosotros podemos decir que podemos pensar un poco más allá y hablar de una pluralidad en la educación. Y no solamente en la educación, sino también en la misma sociedad. Porque hoy la sociedad, ustedes muy bien lo saben, los que te siguen también lo saben, si tú lo sabes, la sociedad nos lleva a un
particularismo o un individualismo extremo. Y todos los extremos son viciosos, todos los extremos no le hacen bien a la persona ni a la sociedad. En ese sentido, la educación católica o el paradigma de la educación cristiana debe llevar a romper este paradigma individual y vernos desde un aspecto comunitario y fraterno. Cuando uno rompe en ese círculo de la individualidad, entonces ahí ya se puede comenzar a proyectarse a los demás, proyectarse perdónenme la redundancia, en un proyecto comunitario, en un proyecto de país, en un proyecto de familia. ¿Dónde está precisamente el meollo del asunto? El meollo del asunto es que nosotros seguimos en un paradigma individual, tal vez pensando en esa educación que se gestó en la época industrial y no hemos podido dar ese paso a una educación comunitaria, a una educación que refuerce los valores de equipo, que refuerce eso que hoy en día hablamos de cotrabajo, coworking. Incluso el dispositivo o la organización de muchas aulas nuestras todavía siguen, especialmente las católicas, todavía siguen siendo muy desde el individualismo. Está el escritorio, la silla y el joven aparte. Y solamente cuando hay una actividad grupal, entonces se unen, pero luego cada uno vuelve a su estatus o a su zona de confort. Allí no hay un descubrimiento, no hay una necesidad de poder trabajar con el otro. Me gusta mucho cuando hablas de una educación entendida en términos de una formación de equipaje. Me gusta mucho esa frase, formación de equipaje, porque tal vez nos han equipado con egoísmo, con dosis de individualismo, nos han equipado con el sálvese quien pueda, con el aprenda quien pueda, pero no con el salvémonos juntos, integrémonos juntos, entendámonos juntos, ¿no? Interesante que en nuestra maleta de viaje, de vida, podamos también comprender que educarse es integrar al otro, ¿no? Curioso. Y es algo importante, por ejemplo, ver cómo se presentan los informes académicos. No hay ningún ítem de un informe académico que diga hay una nota grupal. Siempre es evaluando al individuo. Qué bueno sería que en la educación comenzáramos a pensar si el individuo, pero en relación, no solamente al conocimiento, en relación al otro, no desde una parte convivencial, porque sí la hay, ¿cierto? Que los oyentes estarán pensando, no, sí la hay porque ahí está la parte convivencial, pero esa parte convivencial se nos volvió un marco jurídico. En los colegios se ha vuelto un marco jurídico, entonces no salimos, o más bien no podemos, o todo lo vemos desde una perspectiva de ¿es correcto, no es correcto? ¿Esto está infringiendo la norma, no está infringiendo la norma? Se salió del parámetro de convivencial y está pues el muy conocido observador que nos ha correspondido a todos y que sigue funcionando en la educación, que desconoce también otros aspectos, que es el relacional, pero no de una manera punitiva, sino de una manera incluso de reconocimiento positivo, ¿no? Trabaja en equipo, organiza sus actividades de acuerdo a las necesidades de sus compañeros, su lenguaje es asertivo en función de sus compañeros, ¿no? Todo es desde la parte individual y eso es importante. Bueno, maravilloso. Hay otro tópico, Fray Jorge, que sería interesante contarle a todos los que nos siguen, y es este ámbito de las pedagogías alternativas. Hoy en día ya no se puede seguir educando desde una visión tradicionalista. Efectivamente, los sistemas de evaluación han cambiado, las maneras y las pedagogías en la misma enseñanza, en la práctica didáctica, en el aula, ha cambiado, y hay un cúmulo también de teorizaciones pedagógicas que se denominan así como alternativas o emergentes. A tu juicio, como rector de una institución de educación cristiana, de educación católica, y más allá del tema religioso, de educación humana integral, ¿tú qué consideras, qué efectos de la ética pueden tener estas pedagogías? ¿Cómo imprimimos de ética estas pedagogías alternativas que se llaman novedosas hoy? Bueno,
tienen un impacto siempre y cuando no sean un instrumento de validación de la tecnocracia. ¿No? Y ahí es muy importante que uno, como educador, aprenda a discernir que ciertas pedagogías, aunque me muestren, digamos, otras dinámicas, siguen ancladas entonces a ese paradigma que yo lo decía anteriormente, al paradigma individual. Y todavía lo hacen mucho más profundo cuando el joven, el estudiante se da cuenta que únicamente necesita un computador, una tablet o un celular para adquirir conocimiento y hace una brecha entre el individuo y lo comunitario. Entonces yo creo que las nuevas pedagogías, si no se desvían de ese punto central que es la formación del ser humano, equipar al ser humano para la vida, son positivas e impactan positivamente. Pero si son, por decirlo así, si son más de lo mismo, disfrazada con tecnología, disfrazada con colores, disfrazada con otras dinámicas incluso de grupo, pero que en el fondo están allí ancladas o atadas al paradigma individual, creo que no sirve. Hay un componente que estás, no sé si está quedando digamos, sobreentendido o si lo estoy entendiendo de manera un poco que va sosteniendo tu discurso, y es este elemento un poco también muy franciscano de la fraternidad, del no, la fraternidad se podría decir rompe el esquema de este paradigma del individualismo, ¿lo rompe? Totalmente. ¿De qué forma? Totalmente, porque no se va haciendo, digamos, como una precomprensión del ser humano desde una manera suplicista, sino que el ser humano va creciendo con los otros, que es muy evangélico finalmente. La comunidad cristiana, ¿cómo crece? No crece desde el intimismo de la vivencia con Cristo, sino que la comunidad cristiana crece a través de las vivencias de esa misma comunidad. Entonces, aquí los educadores cristianos tenemos que estar muy despiertos y muy alerta en no caer en esnovismos o en innovaciones pedagógicas que van en contra del espíritu evangélico y nosotros en contra del espíritu franciscano, cristiano, sino que buscar o incluso crear, porque nosotros como cristianos en la historia hemos sido creadores de pedagogías, ¿no? Y pareciera que se nos está olvidando y estamos simplemente recibiendo pedagogías externas y se nos olvida que nosotros fuimos maestros de pedagogía. La escuela franciscana, la escuela dominica, la escuela agustina, los lasallistas, los maristas, todos fueron órdenes religiosas, comunidades religiosas que fueron maestros en pedagogía y que pusieron las bases también para que otras pedagogías alternas, como tú las llamas, o innovadoras o actuales, sean las que están en boga. Entonces, a los que son educadores y que nos están escuchando, pues es importante que nosotros rompamos también esto del querer siempre recibir, sino más bien hay que crear, hay que volver a renovar, ¿no? Y hace poco estábamos hablando de Pentecostés y la educación debe tener un Pentecostés, ¿no? La educación cristiana debe tener un Pentecostés porque es la renovación de cómo enseñar. Wow, nos han dado hoy un llamado profético. Hay que volver a recuperar la capacidad creadora, porque los educadores y las escuelas tradicionales fueron creadoras, pero también diría yo, no sé si me lo permite usted, padre rector, renovadoras, porque creo yo que muchos de pronto ya son amigos de lo mismo y se acostumbraron, quedaron ahí. Bien, interesante darle un poquito este realce al tópico ético. ¿Consideras tú, como líder de una institución, que la ética desafía el ámbito tecnocrático, el ámbito tecnocientífico en el que hoy ya la inteligencia artificial reclama, las nuevas tecnologías reclaman como formas de aprehensión del conocimiento? ¿Necesitaría todas estas alternativas un llamado ético? Claro, totalmente de acuerdo, necesario. Se debe hacer teoría del comportamiento humano, de la praxis humana. Es importante, es el primer paso, no el único, porque la ética siempre está llamada a volverse acción, porque si solamente nos quedamos con una elucubración, un discurso ético, donde incluso podamos escribir libros
sobre las relaciones éticas y la pedagogía, tanto del estudiante como el docente, del docente con el padre de familia, etcétera, etcétera, pero no lo llevamos a la praxis, entonces no va a ser de mucha utilidad, ¿no? Si hay el componente ético, claro, el componente ético es necesario porque hay que reflexionar el quehacer y el hecho pedagógico. No solamente desde su nicho, desde su ámbito, sino también en su relación con el mundo. Y es allí que en esa reflexión con el mundo es que puede ser realmente útil. Los muchachos hoy en día, en la experiencia de aula, ellos siempre preguntan, ¿y eso para qué? Entonces, vamos a ver, no sé, a este tema. ¿Y eso para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Qué utilidad? Si el joven no le ve utilidad rápida, eficiente, eficaz, tal vez le pueda poner atención, pero no lo va a aprender, no lo va a adherir a su vida. Entonces, si vamos a hablar de un componente ético en la educación, debe ser un componente axiológico, que se lleve a la praxis. Eso es fundamental. Una ética llevada a la praxis. Hay dos grandes valores que reclama la ética hoy, Fray Jorge, el reconocimiento y la identidad. Pareciese que estamos en aulas híbridos, personas híbridas, sistemas híbridos. El tema de la identidad está quedando un tanto discriminado, un tanto fragmentado, un tanto a veces alejado. ¿Cómo vamos sosteniendo una identidad en medio de estos sistemas híbridos? Es más, si quisiéramos preguntar cuál es la identidad de la educación franciscana en este colegio, ¿cuál sería? Bueno, muy bien. Es una pregunta muy contemporánea, ¿no? La pregunta de la identidad, aunque tiene sus raíces en la filosofía clásica, creo que es una pregunta bastante actual y bastante compleja. Porque preguntarse por lo que lo identifica es llegar a lo uno, pero en un mundo totalmente plural y diverso. Entonces, creería yo que sí es necesario hablar de identidad, que la identidad franciscana es la formación de la relación del ser humano con lo que le rodea, ¿sí? A través de unos valores del Evangelio y a través de unos valores también pues humanos. Nosotros debemos aprender a cohesionar, a unir las demás identidades. Aprender a cohabitar de pronto con ellas. Aprender a cohabitar, sí, pero más que cohabitar es ser una fuerza de atracción. Wow. ¿Sí? Ser una fuerza de atracción donde mi identidad personal entra en comunión con la identidad institucional. Y eso es un trabajo bastante dispendioso, pero necesario. Porque incluso los padres de familia matriculan a sus hijos en un instituto católico como el nuestro, como muchos otros que hay aquí en Bogotá, pero a la vez quieren mantener sus particularidades familiares. Entonces, ¿cómo hacer entrar en comunión esas particularidades familiares con las particularidades institucionales? Total. Entonces, la educación católica debe ser una fuerza de cohesión y una fuerza unificadora. Estábamos muy reciente del Pentecostés y por eso hoy lo estoy mencionando bastante. La función del Espíritu es eso, ser una fuerza que une en la diversidad. Pues la educación cristiana, católica y franciscana debe ser hoy en día una fuerza que une en la diversidad de las familias. Qué bien. Y por último, el reconocimiento. Hablar de reconocimiento hoy, que es un término que está teniendo connotaciones jurídicas, que está teniendo connotaciones legislativas. En el Congreso se habla de reconocimiento, se habla de reconocimiento de identidades, se habla de reconocimiento de cultos, se habla de reconocimiento de pedagogía, se habla de múltiples expresiones de los reconocimientos. De hecho, incluso hablar ya de singular reconocimiento queda un tanto alejado de lo que
se está planteando hoy, los reconocimientos. Pareciese que en el mundo plural, lo singular, lo identitario, lo único, no puedes renunciar, pero se la tienes que enfrentar con muchos otros cúmulos de reconocimientos. ¿Qué tipo de reconocimiento habría que precisar en la educación católica? Bien. Reconocer ante todo que se forman personas. La educación franciscana y la filosofía franciscana siempre han tenido como bandera no luchar, porque no estamos hablando como de reivindicación, pero sí tener en el centro a la persona, ¿no? El reconocimiento de la persona. Entonces, la principal tarea es que los estudiantes, los jóvenes de hoy en día, los niños de hoy en día se reconozcan como personas. Claro. Porque lastimosamente la sociedad no nos invita a reconocer al otro como una persona, como un igual, sino como un objeto de valor, como un objeto de utilidad, ¿no? Ellos, muchos niños nuestros, pues tienen quien los cuide en su casa, tienen una niñera y ven a la niñera no como una persona sujeta a los mismos derechos o incluso con los mismos docentes. No los ven como, algunos no los ven como una persona sujeta a derechos, sino como los ven como una persona que está ahí recibiendo un salario y que tiene que hacer una labor. Entonces, silenciosamente está en nosotros muy allí, muy sembrado, ver a los otros no como iguales, sino como distintos que generan un valor, un recurso. Entonces, el reconocimiento es a que todos somos personas. Y allí pues no es tan fácil, ¿no? Porque en la sociedad donde vivimos y ahorita se habla de la generación de cristal, la generación de algodón, el tema de yo soy el que más valgo, yo soy el preponderante, casi de una manera narcisista, hace mucho daño. Porque incluso los padres de familia se vuelven un obstáculo cuando uno quiere formar al estudiante incluso en el carácter. Porque no, es que así no es. O lo quieren proteger a sus hijos de los problemas de la vida cotidiana. Entonces se cae en una generación débil de cristal, de algodón, que no va a ser capaz de reconocer que también en la vida hay dificultades. Claro. Y si yo no reconozco que en mi vida hay dificultades, mucho menos lo voy a reconocer en la vida de los demás. Entonces voy a ser una persona indiferente en la sociedad. Okay. La persona en toda su complejidad. Exacto. En todo su ser. Bueno, hay una ñapa. Siempre ustedes saben, queridos seguidores, amigos, hermanos, que siempre hay una ñapa en estas entrevistas. Y bueno, la ñapa para Fray Jorge solo si la acepta. Dime. Ok. Has sido educador, pero ahora estás en el ámbito directivo. La ñapa es, ¿cómo te ha transformado la educación en este momento de tu vida al pasar de estar en un aula a tener que estar al frente de una institución y seguramente en todos los ámbitos de dirección en donde la vida en esta provincia te ha puesto? ¿Qué tipo de transformación puntual? Yo sé que pueden ser muchas, pero si quieres compartir con nosotros un elemento transformador en tu vida a la luz de la educación. Bien. A la luz de esta experiencia como rector, que digamos tiene como dos vertientes fuertes, que es la parte administrativa, financiera y la parte ya educacional, de proyecto educativo institucional, he descubierto, o más bien he hecho el proceso de quitar prejuicios frente a los jóvenes, porque a la medida que uno va madurando en su profesión, va haciendo prejuicios de los jóvenes. Y los prejuicios se vuelven en fronteras, wow, no en puentes. Entonces, he podido, digamos, hacer este ejercicio de quitar esas fronteras, esos prejuicios. Y algo muy bonito, ya pues en el ámbito muy pastoral, muy cristiano, es que los niños a uno sí lo escuchan. Porque a veces nosotros pensamos que los niños solamente demandan cariño, demandan atención, demandan cosas, pero los niños realmente escuchan. Y esto, como yo lo he podido constatar en los momentos donde hemos tenido formación o izadas de bandera, y luego hemos tenido, digamos, esas confesatones que nosotros hacemos aquí en el colegio, y ellos en el momento en que están haciendo su confesión,
dan pistas de que sí escucharon el sermón del padre en la misa, de que sí escucharon lo que les dijo el padre en la formación. Entonces, el adulto a veces piensa que el niño solamente es un receptor. Y lastimosamente no, el niño también enseña, por eso el niño es parte activa de la educación. Wow. Eso es lo que yo he descubierto en esta experiencia. El niño enseña y los adultos también tenemos que tener la capacidad de escucharlos, porque a veces los adultos, docentes, directivos, coordinadores de convivencia, orientadores escolares, pensamos en tener una verdad absoluta y queremos allí encasillarlos y no los escuchamos. ¿Cuál es la necesidad del niño? Fascinante. Perdóname que como dijiste ñapa. Hace poco hablaba con una educadora de la San Buenaventura, de la universidad nuestra, en la San Buenaventura en Medellín, y ella narraba una experiencia muy bella, que ella a veces llegaba al aula de clase y trataba como de desarrollar lo que había preparado en su clase, pero los pelados estaban bajos de nota, como se les dice hoy en día, o como ellos mismos dicen, estoy bajo de nota, ¿no? Ella, ¿qué tenía que hacer? Primero, hacer una conexión vital, una conexión vital con los estudiantes para que luego de como repotenciarlos en esa conexión vital, los pelados estuvieran dispuestos a escucharla y aprender y a compartir sus experiencias. Entonces esto se volvió algo fuera de lo común, que el profesor tenga que hacer una conexión vital con los estudiantes para que, casi como al estilo del agricultor, que primero que tiene que abonar para poder sembrar. A veces por el afán de la vida, el docente va ahí de una vez con los contenidos, con los temas, y no sabe quién está allí de interlocutor, ¿no? Si de pronto se murió un abuelo, si se le murió una mascota, los niños sufren duelos por sus mascotas, si de pronto en la casa papá y mamá se están divorciando, yo así no puedo sembrar nada. Entonces, el conocimiento de la persona no es un eslogan publicitario de marketing, es realmente una realidad que se tiene que profundizar y es un elemento primordial para poder enseñar. Wow, son muchos los aprendizajes que hoy Fray Jorge nos ha compartido. Creo que ustedes y yo vamos siguiendo este discurso y en realidad transforma. Llama mucho la atención lo que has dicho, Fray Jorge. Rompe tus prejuicios y vas a crear puentes, no fronteras. Escuchar a nuestros estudiantes, no solamente ser escuchados por ellos. Y estas conexiones vitales, no solo como una propuesta de marketing, sino como un esfuerzo real en el que seguramente todos nuestros docentes se están enfrentando y los directivos también, ¿no? Y ir borrando eso es cosa de niños. Ajá. Con esa frase que es un poco peyorativa, ¿no? Que incluso los adultos no las dicen. No, es que eso es una cosa de niños. ¿Sí? La cosa de niños es importante porque están en una etapa donde muchos elementos o muchas circunstancias que para nosotros son pequeñeces, para ellos son elementos fundamentales de su formación y de su vida. Entonces, los educadores tenemos que irnos quitando de la mente, eso son cosas de niños, porque esas cosas de niños son fundamentales en la etapa que ellos están viviendo. Bueno, qué bien, a propósito del evangelio de hoy, el que no pone a un niño en el medio, el que no lo acoge a él, no me acoge a mí, no acoge al que me ha enviado, ¿no? Acoger a un niño, escucharlo, entender que eso de que es cosa de niños en Jesús era fundamental. Bueno, ¿por qué la gente tiene que venir al Virrey Solís? A ver. Estamos siempre con las puertas abiertas a recibir a todas las familias. Tenemos nosotros como una realidad y en mi gestión como rector he querido que esto sea verdadero, no se matricula un estudiante, sino se matricula toda una familia. Entonces todos cordialmente invitados al Colegio Franciscano del Virrey Solís. ¿Por qué es importante venir al colegio y hacer parte de esta familia virreyista? Porque ustedes desean la felicidad de sus hijos, los tesoros como yo les digo, y desean equiparlos, que ellos lleven una buena maleta, una maleta que les perdure en el tiempo y no una maleta que se agote simplemente con herramientas y conocimientos. Hoy yo creo que la IA incluso y otros medios informáticos se encargan del conocimiento, pero la maleta de la sabiduría de la vida, del enfrentar la vida,
no la da ninguna de esas plataformas. La da la educación y la formación que tiene como centro a la persona. Bueno, entonces ya tenemos más que razones y motivos suficientes para que traigan a sus hijos aquí al Virrey Solís. De todos estos 50,000 seguidores de este podcast, por favor, necesitamos que este colegio se llene todo lo que sea posible con estudiantes, porque no va a ser solo cantidad de conocimientos, sino calidad de vidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y bueno, Fray Jorge, eres mi hermano del Grupo Noviciado. Qué rico haberte tenido en este espacio. Qué rico darme esta oportunidad de conversar contigo. No, muchas gracias y a todos los seguidores pues les queda la tarea de evangelizar. Recordemos que replicar estos espacios, replicar estas reflexiones es evangelizar, ¿no? A veces uno va a la parroquia o en confesión las personas dicen, padre, ¿cómo evangelizo? Es un elemento importante y bonito. Como un primer paso sería replicar estos contenidos que son beneficiosos y que realmente llenan a la persona, no la vacían, porque en internet hay muchos espacios o muchos contenidos que vacían a la persona. Estos espacios llenan a la persona y la impulsan, la proyectan. Bueno, muchísimas gracias, Fray Jorge, gracias a todos ustedes y como nos lo ha dicho hoy el rector, entonces vámonos por un nuevo Pentecostés en la educación. Chao, chao.